Hola, ahí estamos. ¿Me escuchan? Hola, profe, ¿cómo le va? Bien, ay, no me traten de feo. Bueno, querido, tenía un lío acá arriba del escritorio que no podía acomodar nada. Bueno, nos había quedado primero pendiente el artículo de Gerchunov del sector público que tiene que ver con el tema de privatizaciones, que es lo último que nos quedaba pendiente de eso. Y así que vamos a hacer primero esto y vamos a empezar con la unidad de empleo. Ayer no, sino creo que fue el lunes, no me acuerdo, o bueno, uno de estos días, les mandé el artículo que faltaba, que no estaba el link, que era el de Senda, de la parte de empleo, y faltaba alguno más de los optativos, pero como los optativos no los vamos a leer, no se los mandé. Bueno, el artículo de Gerchunov tiene como por objetivo una máquina prehistórica que tengo que anexar cámara y parlante. Y analizar si efectivamente los puntos de partida diferentes y las trayectorias posteriores tienen que ver efectivamente con cómo fueron esos puntos de partida. Es decir, si una mala privatización genera o asegura ineludiblemente que el proceso posterior del funcionamiento del servicio público o de las inversiones relacionadas generen trayectorias igual de malas. La tesis de ellos es que no necesariamente, sino que buenos comienzos no siempre han garantizado buenos desarrollos y que malos comienzos tampoco han significado la condena en ese servicio a un pobre desempeño, sino que por el contrario, eh, depende de cómo han sido fundamentalmente las condiciones que se pudieron dar con posterioridad en relación a su evolución. Y que eso, van a cerrar al final, que básicamente tiene que ver con las condiciones de generación de eventual competencia o de efectiva competencia. Ellos van a señalar, igual que Aspiazu, que el sistema de privatizaciones se hizo de manera rápida y a veces no detallada, porque en las privatizaciones intentaron como abarcar un amplio espectro de objetivos, y que además esos objetivos fueron cambiando a lo largo del tiempo, y que incluso esos diversos objetivos podían entrar en conflicto unos con otros. Digamos, el esquema de privatizaciones a partir de los 90 es como la contracara del esquema de estatizaciones o de nacionalizaciones que se había dado en los años 40 en la Argentina. Pero como casi con los mismos fundamentos, ¿no? Con los mismos argumentos. Si bien las nacionalizaciones en los años 40 eran un instrumento para solucionar gran parte de los problemas económicos y de la política pública, como los desequilibrios fiscales, de pago, la insuficiencia de inversiones, no sé, la escala de eficiencia. Esos mismos argumentos, para solucionar todos esos mismos problemas, que pueden ser, como dijimos, contradictorios entre sí, implica la ola de privatizaciones en los años 90. Desprenderse de empresas públicas, en este caso, significaba acabar con la crisis del sector externo, porque iban a entrar inversiones, porque iban a terminar con la inflación, porque no se iba a usar al Estado a través de las empresas públicas para modificar las tarifas, iba a terminar con la ineficiencia, con el corporativismo, con la corrupción, con la baja de productividad y con el déficit fiscal, ¿no? Como atribuirle a un solo hecho millones de objetivos múltiples. Entonces ahí va a repasar Gerchunov que hay como dos grupos, aquellos que hablan bien de las privatizaciones, que argumentan que efectivamente las privatizaciones contribuyen significativamente a mejorar y consolidar a a la ganancia de todas las partes involucradas, es decir, del gobierno, de los consumidores, de los inversores y de los empleados de esas empresas. En ese sentido, lo que se dice es que
El gobierno de Argentina fue uno de los principales ganadores porque en el plano internacional efectivamente logró cambiar como, con la visión, ¿no? Como que efectivamente Argentina, con el proceso de privatizaciones iniciado, cambiaba de raíz su esquema de funcionamiento. Era como una señal con el compromiso de modificar el funcionamiento de la economía. Obviamente que las privatizaciones también ayudaron a reducir el déficit externo y ayudar en la reestructuración de la deuda y atraer inversiones extranjeras. En el campo fiscal, las corrientes que están más a favor dicen que un beneficio de las privatizaciones es que ayudaron a corregir ayudaron a corregir el déficit fiscal, porque de alguna manera el Estado dejó de tener que transferir recursos para sustentar algunas empresas que en sí mismas, con su propio funcionamiento, no eran rentables. Y además, digo, eso por el lado de los gastos, pero por el lado de los ingresos, cobrándole impuestos a esas empresas que ahora son privadas. Y por supuesto que los beneficios, digamos, también aparecen como ganadores los que compraron esas empresas porque rápidamente vieron incrementar el valor de sus activos que en algún caso se habían vendido a un precio menor al que tenían. Esta visión que es más bien beneficiosa con las privatizaciones también dice que los consumidores se beneficiaron por la expansión de los servicios públicos y por la mejora en la calidad. Y en relación a, por esos dos temas, como que parece haber más acuerdo, expansión de la prestación y mejora en la calidad. Pero donde hay más desacuerdo, aún dentro de los que están a favor, es con respecto a los precios. Y efectivamente, los precios acompañaron ese incremento de la productividad o estuvieron por encima. En cambio, la perspectiva más crítica al proceso de privatizaciones dice que este proceso de privatizaciones ayudó a consolidar mercados monopólicos y oligopólicos e incluso a generar más fuerza en las empresas extranjeras que funcionaban en la Argentina o a esos grandes conglomerados argentinos de otros sectores que también participaron de las privatizaciones. Y entonces, en este esquema, esas empresas obtuvieron rentas extraordinarias. Por dos motivos, porque se transfirieron activos que estaban subvaluados en ese momento y porque en muchos otros casos la regulación no fue tan efectiva y permitió que las empresas invirtieran menos de lo que estaba previsto. Es decir, concentró el capital y reorganizó, como hizo más poderoso, el poder económico local. En cuanto a la política tarifaria, bueno, lo mismo, ¿no? Los que están a favor miran las ganancias de las empresas y los que están en contra miran más cómo ha sido la implicancia del movimiento de esos precios en el sector social. Y fundamentalmente los que son más críticos del proceso de privatizaciones van a señalar que los defectos o los problemas que tenga el marco regulatorio, más allá de la forma en que se privatizó, va a generar más problemas porque deja más indefensos a los consumidores frente al poder de estos grupos económicos. Y también en la formulación de las políticas públicas. Entonces, lo que ellos van a mirar son un proceso que empieza en 1990 con celeridad y profundidad, que implicó que en solo 3 años entraran 9.000 millones de dólares en efectivo, una cifra, imagínense, bastante considerable, y 4.600 millones de dólares de reducción de la deuda. En toda la década de los 90 ingresaron 24.000 millones de dólares. Y esto implicó más o menos un 9% del PBI promedio del 90 al 94. Este proceso de privatizaciones incluyó el sector petróleo, se privatizó YPF, bancos, trenes, producción, transporte, distribución de gas natural y electricidad, telecomunicaciones, puertos, aguas y servicios sanitarios, así como empresas productoras de siderurgia y de químicos y también del área de defensa. Lo que va a plantear como tesis Gerchunov es que el derrotero que sigue el comportamiento de las privatizaciones va a estar influido por las condiciones
que prevalecieron en cada caso en el momento de llevar adelante la privatización, pero que trata de quitar esa idea como según ellos, como una especie de preconcepto, de que el comienzo el comienzo delineó cómo iba a ser el sendero. Y que, digamos, que no necesariamente están tan correlacionados un mal comienzo con un mal desempeño posterior. Y que por el contrario, un buen comienzo, como dije antes, no garantiza una buena evolución de ese servicio público. Entonces, estas privatizaciones que se desarrollaron con múltiples objetivos, pero entre ellos un predominio de motivaciones fiscales y de cambiar la imagen de la Argentina como una especie de prestigio, digamos, ese grupo que fue más como el inicio, tuvo menos importancia el diseño regulatorio, porque la celeridad era como el objetivo primordial. Se priorizó la obtención de un flujo de fondos inmediato a la Argentina para que atrajera a nuevos potenciales inversores. En ese caso, como que se ponderó más los objetivos de reducir el déficit fiscal y generar condiciones atractivas. En cambio, en algún otro grupo de privatizaciones donde el objetivo principal estuvo más vinculado con la competitividad, con los objetivos de eficiencia general de la economía, los marcos regulatorios fueron más consistentes, más duros, y se incorporaron opciones de regulación en la estructura legal que permitieron un seguimiento como más cercano de la evolución. Una crítica que va a hacer Gerchunov, es también que las privatizaciones no generaron demasiados derrames en el resto de la economía. ¿Qué tipos de derrames? No generaron demasiado en términos de aprendizaje y de desarrollo tecnológico de las empresas nacionales. ¿Por qué? Porque las empresas nacionales en general aparecieron como con un rol secundario a la empresa internacional que tenía que tener experiencia en la provisión del servicio. Entonces, eso implicó que tampoco se desarrollaran demasiados proveedores locales de estas cosas. Para ellos, el punto fundamental que va a generar cómo es la evolución es que la existencia o no de competencia, la introducción de competencia como amenaza o como algo efectivo. Y para ese ejemplo, digamos, un ejemplo son las telecomunicaciones, ¿no? Al momento de privatizar la empresa de telecomunicaciones Entel, que era única en todo el país, se definió un esquema donde se dividía el país a la mitad y había una competencia por comparación. Dos empresas iban a prestar el mismo servicio. Y a lo largo de 10 años se iba a permitir la competencia en términos de las llamadas internacionales, que era en ese momento lo que más probable se veía como posibilidad. Pero finalmente, en ese servicio de telefonía, la tecnología avanzó tanto que se permitió una competencia de manera diferente, incluso con la telefonía celular. Entonces eso implicó que las regulaciones, digamos, que la comparación, digamos, la competencia fundamentalmente entre las distintas empresas prestadoras hiciera más eficiente la prestación del servicio y más baratos los precios. En el caso del gas, van a señalar que el marco regulatorio fue bastante adecuado para la prestación en última instancia, para la distribución del gas, el que nos llega a los hogares. Pero el problema fundamental que tuvo el gas es que la forma en que se privatizó la producción, es decir, la primera etapa de la cadena, que en ese caso, al privatizarse YPF de una manera altamente concentrada, impidió que los beneficios de los incrementos de la productividad se trasladaran de manera bastante automática a los usuarios. Entonces, para Gerchunov, la privatización de YPF fue uno de los peores ejemplos de todo el proceso.
ellos van a concluir que si bien hay resultados diferentes entre los distintos sectores, en general se pueden observar mejoras en los indicadores de calidad y de eficiencia en la provisión de los servicios públicos en lo que hacían las empresas privadas versus lo que había hecho el Estado. Pero que sin embargo esos incrementos de la productividad no se traspasaron a los consumidores en su total potencial. ¿Por qué no pasó eso? Porque fundamentalmente los marcos regulatorios fueron bastante débiles y no jugaron a favor de los consumidores. Entonces, van a encontrar que de malos comienzos ellos van a señalar que son fundamentalmente las concesiones viales, las concesiones de aguas y servicios sanitarios, y que, porque en esos casos la motivación fue no fue la eficiencia, sino transferir. Y que lo mismo sucedió con las telecomunicaciones, pero a diferencia del agua y los servicios sanitarios, digamos que esto es APSA, AISA, y las concesiones viales, las rutas, en las telecomunicaciones la evolución fue muchísimo mejor, justamente porque se posibilitó la existencia de competencia, cosa que no fue posible ni en el servicio de agua, que es un monopolio natural, ni en las concesiones viales. Entonces, ese mal comienzo tuvo una evolución consistente con ese mal comienzo, no así con las telecomunicaciones. Los buenos comienzos para ellos tuvieron que ver con marcos regulatorios previos que estaban como listos y configurados antes del proceso de licitación y de transferencia de los activos al sector privado, y que permitieron además reestructurar el sector para tratar de armar segmentos que eventualmente fuesen competitivos con otros monopolios, a veces no compitiendo exactamente en el mismo lugar, sino por comparación. En esos casos, ¿qué tenemos? A la electricidad, al gas y a los puertos. Ahí, según el análisis de Garchunov, primó el objetivo de eficiencia, ¿sí? De buscar eficiencia en la prestación del servicio. Se respetó el orden de los procesos, tener un marco previo a la privatización, y se trató de reestructurar el sector horizontal y verticalmente. Sin embargo, en algunos casos no hubo un ente regulador autónomo del poder político que limitó un poco ese buen comienzo, ¿sí? El artículo va a profundizar en cada uno de los sectores que yo les acabo de mencionar, pero como les dije en la clase pasada, no tienen que ir al detalle de cada una de las cuestiones regulatorias, sino tratar de sacar, digo, en un caso van a llegar hasta cómo se nombraban los directores, ¿no? Eso por supuesto que no, sino traten de sacar las cosas fundamentales que implican la definición de cómo puede ser un buen comienzo o un mal comienzo, y cómo las regulaciones o el escenario en el cual se llevaron a, digamos, siguió el derrotero de esas privatizaciones, hicieron que tengan efectivamente mejor desempeño que otras. Bueno, como yo les dije, la principal conclusión que van a llegar es que la existencia de competencia es una de ellas. Y después va a plantear hacia el final que el desafío hacia adelante, viendo un contexto de salida de la convertibilidad y problemas con los precios dolarizados, es el desafío de la regulación, cómo generar nuevas reglas para mejorar los resultados en términos de eficiencia en la asignación de recursos. ¿Qué esto implica? Modificar tarifas para tener rentabilidades razonables, por supuesto, pero sin dejar de extender la provisión del servicio y mantener el proceso de inversión hacia un nuevo nivel de equilibrio sin alterar significativamente los precios. Ahí plantea algunas versiones sobre cómo modificar esas regulaciones, pero bueno, sabemos que en Argentina una deuda, entre otras, que tenemos es este sistema, ¿no? Cómo, no sé si la palabra es sincerar, pero cómo ajustar los precios de los servicios públicos para que las empresas tengan rentabilidad y que eso no se dispare de un momento para el otro, porque, digo, también fue el debate
en varias oportunidades, dónde se iba a hacer primero el ajuste de las tarifas, ¿en el sector de los hogares o en el sector productivo? En el sector de los hogares tiene la consecuencia del poder adquisitivo, no la consecuencia negativa, pero si en cambio es en el sector productivo, el traslado de precios, que también termina siendo, y quizás en más sectores, un problema de salarios reales, ¿no? De influencia en los salarios reales. Bien, con eso hacemos un resumencito de Gerchunov y cómo tienen que encarar esa lectura, y vamos a mirar ahora la unidad de empleo. La unidad de empleo la tienen que leer en este esquema. Primero la visión de largo plazo, que es Beccaria, como corta, pero es como larga, Beccaria y Mauricio. Justamente me traje el resumen. Beccaria, a ver, bien. Beccaria y Mauricio, porque hay varios artículos de Beccaria que no fueron entrando y saliendo. Los que tienen en el programa ahora son Beccaria y Mauricio, que es un balance de las últimas 3 décadas, que es la visión como de largo plazo. Después vamos a tener visiones que tienen que ver con qué sucede en cada uno de los momentos del tiempo, que ahí tienen 3 artículos. El de Buri Submel, que va a mirar lo que sucede en los años 90. El tránsito de los 90 a los 2000 lo van a leer por Salvia Gutiérrez y Gutiérrez Ajeitos. Este artículo que se llama Cuando lo nuevo no termina de nacer. Y de la posconvertibilidad van a leer el artículo de Senda, que es el que les pasé por mail. Y después tenemos otro grupito de artículos que lo que trata de ver es cómo influyen las regulaciones en la situación del mercado laboral. Para eso tienen 2 artículos, que son Beccaria y Galín, y el de NEFA, Verazueta, Biafore, NEFA y bla, bla, bla. Y la última sección, podemos decirle, de esta unidad tiene que ver con temas de pobreza y desigualdad, donde hay 2 artículos, Lindenboim y Pla y Salvia. El debate que hay detrás de todos estos temas del mercado laboral es otra vez la corriente, lo que piensa la corriente neoliberal versus las corrientes más heterodoxas. ¿No? En una corriente más neoliberal, el desempleo se explica por las restricciones de cantidad que enfrentan las familias y las empresas. ¿Por qué? Porque los precios y los salarios no se ajustan o no se mueven lo libremente que sería necesario ante los cambios que se dan en las cantidades de oferta y de demanda, y por ende se producen desequilibrios en los mercados. Y esos desequilibrios, como no se pueden ajustar por precios, porque los precios no se mueven tan rápidamente, se ajustan por cantidades, generando desempleo. Entonces, desde el punto de vista más neoliberal, lo que se busca son eliminar las trabas que no permiten la libre movilidad de precios y salarios. Entonces,
lo que mejor se puede hacer es dejar a que las fuerzas del mercado actúen lo más libremente posible, porque si el Estado interviene para mejorar los niveles de empleo o de salarios, solo va a generar una peor situación porque introduce como más rigideces en todas las variables. Entonces, las reformas que buscan, por eso tenemos una parte de regulaciones, tratan de buscar como la libre movilidad de trabajadores entre distintos empleos, y que con esta libre movilidad, por supuesto, reconocen que hay ganadores y perdedores, va a haber un grupo que va a quedar afuera, pero la reasignación de la mano de obra a sectores más productivos y el cambio estructural a largo plazo incrementará la producción y por ende va a demandar más empleo. O sea, hay que pasar unos años y después todo va a mejorar. Entonces, todas las políticas sugeridas por esta corriente neoliberal tiene que ver con la flexibilidad del mercado de trabajo. Esta flexibilidad del mercado de trabajo tiene que ver con distintos aspectos del mercado laboral. La modalidad de contratación, el régimen de despidos, cómo se va a llevar adelante o no las negociaciones colectivas y por ende qué poder van a tener los sindicatos, cómo va a ser la estructura sindical, cómo es la legislación sobre el derecho a huelga. Y también esta flexibilidad tiene que implicar facilitar la movilidad de la mano de obra. ¿Por qué? Como para superar los desequilibrios también geográficos. En este sentido, también se plantea que esta movilidad geográfica no solo sea al interior del país, sino también con regulaciones internacionales, ¿no? O quitando regulaciones internacionales, sin necesidad de permiso de residencia y ese tipo de cosas. Otro de los objetivos es incrementar la flexibilidad de los salarios relativos, ¿no? Y romper el vínculo entre los servicios sociales y los contratos laborales. Dentro de esto, dentro de las regulaciones que tienen que ver con los servicios sociales, un punto importante es la limitación o no de despidos. ¿Por qué? Bueno, porque los despidos son como el último recurso que puede utilizar. No, ¿para qué? Para lograr que el despido sea el último recurso que utilice una empresa frente a una crisis económica. ¿No? En realidad acá es donde la corriente neoliberal reconoce que es lo que debería cuidar en algún sentido. Y, por ejemplo, se ha criticado que en algún momento en Europa las empresas que despedían trabajadores tenían que pagar cargas impositivas más fuertes destinadas a solventar el seguro de desempleo. Bueno, y más modernamente se escucha esto de que cada uno debe aportar como cada trabajador, como a su propio régimen, es esto del sistema de mochila, para solventar su propio desempleo. Y otro debate que existe digamos, en ambas corrientes es qué pasa con la reducción de la jornada de trabajo.
si hay que reducir la jornada de trabajo para que eso permita que más trabajadores ingresen al mercado laboral, porque ahí hay distintas como alternativas. Si la reducción de trabajo implica una reducción del salario, o no, o que esa reducción de las horas trabajadas no implique una reducción del salario, o que también haya una elección voluntaria de la cantidad de horas a trabajar con disminución de los ingresos compensados parcialmente. En cambio, por las corrientes más heterodoxas, como las post-keynesianas o las regulacionistas, el análisis en general pasa por la necesidad de generar políticas públicas que estimulen la demanda y de esta manera alcanzar el pleno empleo. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene que aparecer el Estado estimulando la demanda? Porque de no existir, el mercado llevaría a tener costos sociales intolerables, como por ejemplo el desempleo. Entonces, el Estado, en mayor o menor medida, porque estimulando la demanda es solo una de ellas, debe intervenir en el mercado de factores para solucionar los problemas de empleo. En este caso, no creen que la política de flexibilización sea la base para generar más empleo, sino que al contrario, la flexibilización es un retroceso en términos de los derechos de los trabajadores y en lugar de incrementar el empleo, generan que el empleo, en lugar de incrementarlo, por el contrario, que el empleo sea la variable más fácil de ajustar ante una crisis económica o ante una falta de demanda. Y que el Estado, justamente a través de las regulaciones, debería proteger al más débil en esto de la relación capital-trabajo. Que la legislación debería proteger al trabajo frente al capital. Porque esa sería la manera de incrementar el bienestar general de la población. Entonces ahí se postulan programas especiales de empleo mínimo, estímulos al autoempleo y a la microempresa, creación de sistemas de información más eficientes y, por supuesto, y en este caso coincidente con la corriente más ortodoxa, de el incremento de la competitividad, la inversión y la industrialización para mejorar la productividad de todos los factores, pero cuidando la situación del empleo. Vamos a ver, les voy a pasar, vamos a ver algunos datos primero. Es un lío total de cosas. A ver. Después les voy a pasar también por mail. ¿Por qué miramos? Uy, acá se ve, ¿no? Bien, miramos el mercado de trabajo, que llamamos las unidades familiares y las empresas, que tratamos de ver dentro de esto el empleo y la distribución del ingreso, porque una vez que analizamos la situación de la producción y el rol del Estado, la producción, el comercio exterior, y el rol del Estado a lo largo del tiempo, podemos analizar la distribución funcional del ingreso, la evolución de los salarios, del empleo y la situación social en general, cosa que vamos a hacer a través de la distribución del ingreso y los índices de pobreza. Bien, en estos dos grafiquitos vemos cómo evoluciona la tasa de empleo y la tasa de desocupación abierta. La tasa, los últimos datos son del segundo trimestre del año 2021, ahora en unos días se va a publicar el tercer trimestre.
Y fíjense que hay un pico en la tasa de empleo bajísimo que tiene que ver con lo que sucedió con la pandemia. ¿Qué pasó? La principal crisis, la principal variable, la crisis laboral, fue una significativa caída de la tasa de actividad, es decir, la cantidad de personas que tienen trabajo o lo están buscando activamente. Con la pandemia, el indicador de la tasa de actividad pasó del 47% más o menos al 38%, bajó 10 puntos. Esto si miramos los segundos trimestres del 2019 y del 2020, o sea, pre y en el medio de la pandemia. Lo que da cuenta que más o menos 3 millones de personas se retiraron del mercado laboral, es decir, dejaron de ser empleados o de buscar trabajo. Esto se entiende obviamente en el contexto de aislamiento social dispuesto por el gobierno nacional, considerando las restricciones a la circulación e incluso las restricciones laborales. Entonces, aquellos que perdieron el trabajo no salieron a buscarlo activamente, sino que por el contrario, se retiraron del mercado laboral. Entonces, no solamente bajó la tasa, y eso queda como consecuencia, que bajó la tasa de empleo, pero fíjense que sin embargo, la tasa de desocupación no subió tanto. Obviamente que subió y alcanzó, ese que puse viene de, es el 13,1% que llegó en el segundo trimestre del año 2020. Pero ¿cuánto era antes de eso? Y el desempleo estaba en el 10,6%, entonces subió del 10,6 al 13,1, que obviamente no es menor, pero las personas desocupadas aumentaron a 140.000 personas cuando la tasa de actividad bajó muchísimo más. Entonces implica que bajó la tasa de empleo, pero muchos de los que se desemplearon directamente salieron del mercado laboral. ¿Qué pasa ahora? La tasa de empleo en el segundo trimestre del 2021 vuelve a ubicarse bastante por encima de ese pico, pero todavía está lejos de alcanzar, segundo trimestre, lo que ha sido el promedio de la tasa de empleo en general en la Argentina, superior al 42%. Y la tasa de desocupación volvió a bajar hasta ubicarse por debajo del 10%. ¿Qué pasa con esto? ¿No? ¿Cómo fue evolucionando el empleo de acuerdo al tipo de empleo? Estos datos, bueno, el Ministerio de Trabajo los sigue elaborando separados en estas categorías, pero no tuve tiempo de hacer un cuadrito y mostrar la serie, era un embole, así que quedamos con la serie vieja, que lo que hace es mostrar, digamos, los que están en rojo son cómo variaron la cantidad de trabajadores entre noviembre del 2015 y agosto del 2017, cuando apenas subió un poquitito, pero impulsada por las formas más precarias del empleo. Fíjense, monotributo social, trabajadoras en hogares particulares, son los sectores que incrementaron más en esos 2 años su participación. Bajando ¿qué? Los asalariados privados y fundamentalmente los autónomos. ¿Cuánto es la cantidad de empleo que hay hoy en la Argentina? De acuerdo al Sistema Integrado Previsional Argentino, el total de trabajadores registrados en agosto, que es el último dato que hay, del 2021, es 12,16 millones de personas. En este gráfico lo que estamos viendo también es el empleo privado, la evolución mensual por mes del 2015 al mismo periodo que estaba antes, en realidad, que habíamos visto antes, que muestra, ¿se acuerdan que dijimos, caen los trabajadores privados caen? Bueno, ¿dónde se va? ¿Dónde está esa mayor caída? Fíjense que está en el sector de la construcción, que tuvo una caída bastante importante en el año 2016. ¿Y cuál es el que tracciona para arriba? Uno de los pocos sectores que tracciona hacia arriba es el empleo privado en el agro y la ganadería, que sin embargo es poco relevante. Y en el sector industrial, la variación de puestos de trabajo es negativa. La industria es este azuncito que está por debajo, no sé si lo alcanzan a ver. ¿Qué pasa hoy? Vamos a mirar, estos que les decía que son medios en embole. Esta es la evolución reciente del empleo. Hoy, los últimos datos. ¿Qué pasa? Los trabajadores registrados
comparando interanualmente, se incrementaron un 2,8% entre agosto del 2020 y del 2021. Los trabajadores registrados, como les dije, son 12 millones y pico. Dentro de ellos, los asalariados privados es el mayor grupo, casi 6 millones, que también se incrementaron un 2,6%. Pero ¿dónde se incrementaron más el trabajo? En aquellos grupos no asalariados. ¿Qué hay dentro de esos no asalariados? Monotributistas, trabajadores autónomos y los monotributistas sociales. También en este mismo cuadro, debajo está por sector de actividad. ¿Cuál fue el sector que más creció? El sector que más creció, a diferencia de lo que pasó en el 2016, es el sector de la construcción, ¿sí? Y si lo miramos por una visión geográfica, que es la tabla que está a la derecha, obviamente la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires es la que tiene la mayor cantidad de trabajadores, pero aquellos que han incrementado, sobre todo la ciudad de Buenos Aires, menos la proporción entre esos 2 años. ¿Cuáles son las provincias donde más se incrementó la cantidad de trabajadores? Catamarca, donde hay más extracción de litio y la puesta en marcha de alguna empresa textil nuevamente, Tierra del Fuego y San Juan. Vamos a bajar. Bien. Si miramos los asalariados registrados en el sector privado, bueno, esta serie es media vieja, hasta el 2019, ven cómo a partir de fines del 2015, o mediados del 2015, empieza a bajar el empleo, repunta hacia el 2018 y a partir de ahí una caída que no es interrumpida en el 2020, sino que por el contrario se achica más. Y en esto en particular, ¿qué nos interesa ver? El empleo industrial. Entonces, en agosto del 2019, el empleo registrado, agosto de 2019, pre-pandemia, el empleo registrado había caído un 1% con relación al mismo mes del año 2018, es decir, venía cayendo el empleo, y particularmente en la industria, donde se perdieron 56.000 puestos de trabajo. Sin embargo, como pueden ver en la liñita azul, esto era con muchísimos altibajos. Esta serie, que llega hasta la actualidad, permite ver cómo el empleo asalariado privado, separado entre industriales, digamos, el total es la línea azul, los industriales y son los celestitos, vuelve a recuperarse y en el caso de la industria se genera un incremento del empleo del 2,6%. Fíjense que la línea, el cuadrito más chiquitito, tiene una situación de mayor largo plazo, de más largo plazo, donde se observa un cambio de tendencia en el empleo industrial a partir del 2020, de mediados del año 2020, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa? Hoy, julio del 2021, bueno, casi hoy, el empleo industrial todavía está 158.000 trabajadores por debajo del máximo del empleo industrial que se dio en el año 2013. Esto en cuanto a dónde está el empleo. Otra manera de mirar esta situación tiene que ver con la distribución funcional del ingreso. ¿Qué es la distribución funcional del ingreso? La que nos permite ver de acuerdo cuánto es la participación del valor agregado separado en la remuneración al trabajo asalariado, el ingreso mixto bruto y el excedente bruto de explotación. Es decir, las rentas, los salarios, eso es lo que nos permite ver qué parte, digamos, quién se queda con mayor parte de la torta. Entonces, fíjense que las remuneraciones del trabajo asalariado bajan importantemente cuando, con la salida de la convertibilidad y la devaluación. ¿Quién toma parte de esto? Las empresas, a través del excedente bruto de explotación. Si lo miramos más recientemente, la distribución funcional del ingreso, esta que les estaba
mostrando recién, estos son los últimos datos. Fíjense que entre los últimos 2 años, ay, no lo actualicé. ¿Qué 2018? Bueno, se ve que no lo guardé porque lo había actualizado. Bueno. No sé, se ve que estaba segura que lo había actualizado ayer a la mañana, pero bueno, evidentemente no. La línea verde, la barrita verde, es la remuneración al trabajo asalariado, que pierde participación que cuando ha llegado al máximo, alrededor del 50%, en el 2012-2013. Y lo que sucede después es una pérdida de la participación del empleo asalariado que se compensa o es compensado por un excedente bruto de explotación, es decir, la ganancia de las empresas. Bueno, esta es otra manera de verlo, como lo muestra efectivamente el INDEC. Pero ¿qué nos interesa ver también? Si los salarios se incrementan al ritmo de la productividad o no. Entonces, a partir de las últimas 2 décadas del siglo XX, en general en el mundo, la evolución del salario ha sido el mantenimiento del salario real, es decir, que solo compensa el aumento del costo de vida, el salario real, no de la productividad. Entonces, la productividad continuó aumentando, de modo que esa reducción de los costos implicó un aumento de las ganancias de las empresas. Estas mayores ganancias sustentaron que una mayor distribución de dividendos y premios para un grupito de los asalariados. ¿Qué grupo de asalariados? Los CEOs, ¿no? Los que tienen los altos cargos, que también, digamos que dentro de los asalariados hay una gran masa que implica desde el último operario hasta los puestos de altas remuneraciones. Entonces, si los salarios crecen al ritmo del salario, manteniendo el poder adquisitivo, pero no al ritmo de la productividad, en la distribución funcional y también en la personal se hace más regresiva. Según la Organización Internacional del Trabajo, la creciente brecha que hay entre los salarios y la productividad significa que las familias están recibiendo cada vez una proporción menor del crecimiento económico, mientras que los dueños del capital se están beneficiando cada vez más. Este otro gráfico nos permite ver otra de las cosas que tratamos de mirar, digamos que a veces se miran en términos de cuál es el poder adquisitivo, porque estamos mirando cómo se mueven los salarios en relación al IPC y al tipo de cambio. Esto es lo mismo, cómo se mueve. Esta es es el resultado final de una animación que mostraba también cómo van variando el dólar, que es el verde, los salarios promedios y el índice de precios. Entonces, fíjense que en el año 2018, con la importante devaluación, el IPC sigue esa tendencia creciente, los salarios también, pero se devalúan en términos de su valor en dólares y también en términos de su poder adquisitivo. Entonces, ¿qué nos interesa ver cuando tratamos de ver el poder adquisitivo? Queremos ver cómo varía la evolución de precios, el nivel general, pero también los alimentos y bebidas, ¿no? ¿Qué tanto se mueven los alimentos? Y fíjense que las variaciones interanuales de los índices del año 2019, siempre los precios de los alimentos estuvieron por encima del índice general. Lo mismo, la inflación de los más pobres implica mirar cómo es la canasta básica versus el índice nacional, todos los componentes del índice de precios al consumidor. Y fíjense también que en los años 2018 y 2019, y pasa lo mismo en el 2021, la canasta básica total se mueve a un ritmo más importante, más rápido, que el índice de precio general. Entonces, ¿qué implica? Que lo que se va a perder es poder adquisitivo.
este no lo vamos a ver, uy. Vamos a mirar este otro. Entonces, el salario real de los trabajadores registrados del sector público y del privado tienen una evolución de un índice que en el 2016 ha sido 100, subió en el 2017, pero con una caída de casi 15 puntos porcentuales en el año, a lo largo de ese pico hasta hasta mediados del 2019. Entonces, ¿se acuerdan como vimos el otro día el incremento de la industria? Acá tenemos uno parecido de la caída del salario real en todos los periodos, de gobierno. Entonces, en el menemismo, lo mismo que vimos la otra vez para la producción, ¿se acuerdan? Entonces, el peor comportamiento del salario real se da en el periodo de Alfonsín, con la hiperinflación, la crisis de la deuda. Fíjense que hay un pequeño incremento al principio y luego una caída enorme del salario real. Y lo mismo en los primeros años de Menem, con el incremento, con los buenos años de bonanza de la convertibilidad, el salario real, sobre todo por el freno a la inflación, creció un poco, mientras que el mayor crecimiento se da en el periodo de Cristina Kirchner y la peor situación del salario real durante el gobierno de Macri. Estos eran los nuevos. Quedaron acá. La distribución del ingreso en los asalariados, lo había hecho, ven que vuelve entre el 2021, vuelve a incrementarse el margen bruto de explotación, de arriba, mientras que se achica la remuneración al trabajo asalariado, perdón la desprolijidad. Otra manera de distribuir, digamos, y eso es por la distribución funcional, pero también podemos ver la distribución personal del ingreso. ¿Sí? Cómo se reparte el ingreso entre los distintos individuos. Ahí hablamos de la distribución personal del ingreso. ¿Y qué podemos ver ahí? Cómo se distribuye el ingreso entre los hogares de acuerdo al ingreso per cápita familiar, y lo que hacemos es distribuir a las familias o a las personas en deciles de misma cantidad de personas en cada uno y ver qué porcentaje del ingreso total se lleva cada uno de los deciles. Entonces, vemos que obviamente el decil más alto se lleva el 23,5% de todos los ingresos, mientras que el decil más pobre se lleva apenas el 3% de los ingresos. Y si miramos cuál es la fuente de los ingresos, vemos que los ingresos laborales son 3/4 partes de las fuentes de ingresos, mientras que los ingresos no laborales, como las jubilaciones, por ejemplo, son menos de 1/4. Otra manera de mirar la distribución final del ingreso es a través del coeficiente de Gini, ¿no? Pero yendo como más detalle, podemos ver esta otra tablita donde vemos que los dos deciles más ricos de la Argentina concentran hoy, en la última medición, que es el segundo trimestre del 2021, el 48,9% de los ingresos. Que estos datos son un poco mejores a los que sucedían en este mismo momento del año 2020. ¿Por qué? Porque en el 2020, más pandemia, peor momento de la pandemia, de las restricciones a la circulación, los dos deciles más ricos concentraban el 50,1% de los ingresos. Mientras que los 4 más pobres, que hoy concentran el 14,5%, es decir, el 40% de la población solo tiene el 14,5% del ingreso. En el año pasado esto era aún peor, más regresivo. ¿Por qué? Porque los 4 deciles más pobres concentraban el 13,6% de los ingresos. ¿Qué pasa? Una vez que tenemos esta distribución del ingreso, o cualquier distribución del ingreso, podemos mirar el coeficiente de Gini. Y ese coeficiente de Gini puede cambiar luego de los impuestos y las transferencias. Es decir, podríamos ver cómo es el coeficiente de Gini antes de impuestos y transferencias, por supuesto un cálculo teórico, y ver qué sucede después y si eso mejora la situación de la distribución del ingreso. Es decir, si el Estado genera políticas de transferencias que mejoren la distribución del ingreso. ¿Por qué queremos ver esto? Y porque
Una de las consecuencias de esa distribución del ingreso es qué pasa con la pobreza, cómo es la evolución de la pobreza y de la indigencia a lo largo del tiempo. Esta es la serie más larga, homogénea, de medición de la pobreza medida por ingresos, y en los dos cuadros tenemos los hogares por debajo de la línea de pobreza y las personas. Entonces el último dato nos muestra que la cantidad de hogares bajo la línea de pobreza es el 31,2% de los hogares, y las personas por debajo de la línea de pobreza alcanzaron lamentablemente el 40,6%. Si miramos la cantidad de niños y dentro de esos de la línea de pobreza, miramos los niños que están incluidos, fíjense que ya las personas son más que los hogares, porque en general hay una cantidad de personas más grande en los hogares pobres, y miramos la pobreza en términos de la niñez, es todavía más acuciante. Y la línea de indigencia es 8,2%, fíjense que viene con una tendencia incremental, y las personas que están por debajo de la línea de indigencia, el 10,2%. ¿Qué implica esto? ¿No? ¿Se acuerdan que las mediciones de línea de pobreza, de línea de indigencia, establecen como un límite? Si sobrepasás con tus ingresos ese límite, no sos pobre, no sos indigente. Si estás por debajo, es como una línea de pasa no pasa, que implica ver las necesidades calóricas para la canasta básica alimentaria de un adulto equivalente, y se arman, en términos teóricos, distintos tipos de hogares. El hogar que yo estoy considerando para esta cuenta, para decir cuánto es lo que se requiere, es el hogar que se considera de tipo 2, hogar 2, que está formado por 4 integrantes, un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 y una hija de 8. Entonces, ese tipo de hogar, en términos teóricos, una familia de esas 4 personas necesitó en septiembre de este año 30.000 pesos para no ser indigente, y 70.000 para no ser pobre. Fíjense que las variaciones en la canasta básica alimentaria fueron de 54% en relación a septiembre del año pasado, y de la canasta básica total, menor, o sea que los alimentos se incrementaron más fuertemente. De hecho, hoy se conoció el dato de la inflación. No tuve tiempo de mirar los detalles, pero sí el dato de la inflación vieron que genera que interanualmente superemos el 50%. La inflación del mes de octubre dio 3,5. ¿Qué pasa con esto? ¿O qué pasó durante los últimos años, ¿no? Las expectativas de los empresarios en relación al mes próximo son positivas, es decir, consideran que se puede incrementar la cantidad de trabajo registrado levemente. Y la irrupción de la pandemia del coronavirus generó una crisis económica global, como ya vimos, que generó restricciones en la circulación de personas y cierre de actividades que implicaban mayor riesgo de contagio o de transmisión del virus, como el turismo, la gastronomía, todo lo que tiene que ver con recreación, y que aún hoy todos estos sectores tienen algunas cuantas limitaciones, ¿no? Si bien se van levantando, hay todavía sectores de esparcimiento y de gastronomía en algunos lugares del país que todavía funcionan con restricciones. Entonces, esta paralización de la actividad económica generó una baja en los salarios, como vimos, en el nivel de empleo, como consecuencia, en primer lugar, de la crisis sanitaria que derivó en una crisis económica. El nuevo escenario económico mundial demanda respuestas rápidas de los gobiernos para atenuar las consecuencias negativas del COVID.
estas medidas, esta atenuación o esta demanda tiene que ver con una mayor presencia del Estado, con medidas específicas, con el objetivo de amortiguar el impacto negativo de la emergencia sanitaria en los ingresos y en el empleo. En la Argentina, una de las modalidades que esto tomó fue el ingreso familiar de emergencia, que asistió a todas aquellas personas con la imposibilidad de trabajar debido a la emergencia sanitaria, y lo mismo a las empresas que mermaron su actividad por el riesgo epidemiológico y la merma de las actividades fueron beneficiadas por los ATP. El ATP implicaba el pago por parte del Estado del 50% del empleo del salario registrado. Y al mismo tiempo se lanzaron distintas líneas de crédito subsidiadas con el objetivo de financiar a las empresas que sufrieron consecuencias en la cuarentena. A la vez se mantuvo la doble indemnización por despido. Esto no quiere decir que de todas maneras el COVID no haya generado impactos negativos, como ya vimos, en el empleo y las remuneraciones. Otro tema que no lo vemos en ninguna cosa de la bibliografía en particular, pero que tiene mucha importancia y cada vez más, tiene que ver con la distribución o con la diferencial de remuneraciones en términos de varones y mujeres. ¿No? Ustedes saben que existe el denominado techo de cristal, que implica que gran parte de las mujeres no llegan a alcanzar las mismas remuneraciones, los mismos puestos que los varones, o que a veces a igual responsabilidad los salarios de las mujeres en términos horarios son menores. Y que además aparece otra situación que tiene que ver con que los cuidados de la familia, los cuidados de la casa, los cuidados de las personas mayores o de los niños, en general son llevados a cabo más por mujeres que por varones, y que ese trabajo en general no está remunerado, lo que implica que las mujeres también, si miramos de ese lado, trabajan más horas teniendo una remuneración promedio inferior, ¿no? Que es algo que está analizando desde hace 10, 15 años, cada vez con mayor incidencia, y que ha implicado también que se hayan hecho encuestas en Argentina del uso del tiempo para tratar de ver específicamente cuánto se dedican a las tareas de cuidados de los hogares y cómo es necesario, como hay cierta tendencia en los países desarrollados, no solamente por esto, sino por el envejecimiento de la población, de todo un sistema incentivado por el Estado de cuidados, ¿no? Que los cuidados no tengan que convertirse en trabajo no remunerado, y que las personas adultas mayores no tengan que ser cuidadas obligatoriamente por sus familiares, ¿no? Sino por un sistema de protección social. Bien, dicho todo esto, vamos a empezar, que digamos que es un poco la síntesis de todo lo que van a leer, excepto, bueno, incluso también vimos algo de las regulaciones. Vamos a empezar con los artículos. Vamos a mirar primero Bur y Susmel. ¿Cómo se escribe, profe, ese apellido? Bur y Susmel. Gracias. A ver si lo escribo. Ahí se repitió. Bur y Susmel, los dos trabajaban en Fiel, de hecho es un artículo de Fiel, que mira las instituciones económicas y el desempeño de los ingresos laborales desde el 88 hasta mediados de la convertibilidad, ¿sí? Entonces, ellos van a analizar cómo se modifica. Es un artículo muy cortito. Cómo la desigualdad de los ingresos laborales tuvo muchas alteraciones, muchas oscilaciones, a partir del 88 y hasta el 92, con una tendencia relativamente creciente, estable, pero relativamente creciente, a partir del año 93.
Entonces, la desigualdad evolucionó contracíclicamente hasta mediados de los años 90 y con una tendencia más procíclica a partir de entonces. Mediados de los 90, recuerden, crisis del tequila, ¿no? Entonces, la volatilidad de los ingresos laborales en los 80 dio lugar a cambios en el nivel de empleo, también en los años 90. ¿Y qué pasó? Frente a ciclos de recesión y expansión, con rigideces en las tasas salariales, en los salarios nominales, con estabilidad de precios, la tasa de desempleo terminó siendo la variable de ajuste. Ellos le van a llamar volátil, le van a ver que es creciente todo el tiempo. Entonces, el desempleo va a ser el principal factor para explicar los aumentos de la desigualdad en los años 90. Incluso van a ver que también hay un incremento de la desigualdad si lo miramos en términos horarios. Hay más desigualdad en los ingresos laborales horarios. ¿Por qué? Porque cambió la demanda agregada de empleo a raíz del cambio tecnológico, generando la necesidad de empleos con mayor calificación en esos sectores que más crecieron, versus otros sectores donde esa situación no se dio. Van a señalar también que un aspecto negativo del mercado laboral tiene que ver con que estos mercados laborales han sido inflexibles y por eso han generado menores tasas de creación de empleo y tasas de desempleo más altos. ¿Por qué? Porque no tuvieron capacidad de ajustarse a shocks negativos. Entonces, según Burr, la experiencia en la Argentina mostró que las instituciones laborales contribuyeron a conformar un mercado inflexible, básicamente inflexible, con algún periodo de mayor flexibilidad, que se da entre el 96 y el 98, que vamos a ver que cuando miremos las instituciones, que efectivamente se da cierta flexibilidad sobre la cual después se vuelve para atrás. Entonces, ellos dicen, tenemos instituciones relativamente inflexibles en una economía donde el valor de la moneda está generado exógenamente, obviamente, porque estamos en la convertibilidad. Entonces, esta situación es la que favorece al incremento del desempleo y que este desequilibrio en el mercado laboral se ve más fuertemente en los deciles inferiores y que afecta negativamente la distribución del ingreso porque afecta a los deciles más bajos. ¿Por qué? Porque el salario mínimo vital y móvil, desde el 93 en adelante, está por encima de los ingresos laborales medios del primer decil. ¿Sí? El salario mínimo vital por encima de los salarios promedios del primer decil, lo que aumenta que la probabilidad de desempleo o de informalidad en esos grupos de baja calificación. Otra explicación que había en ese momento del desempleo, esto lo digo, no está en este artículo, creo que no lo mencionan, es que como había mejores salarios, esa es la explicación de Carola Pesino, por ejemplo,
que como había mejores salarios que se pagaban en la convertibilidad, había más gente que quería trabajar, sobre todo más mujeres que salían a buscar un segundo empleo, es decir, para compensar el empleo del jefe de hogar, no porque el jefe de hogar ganara menos ni porque estuviese desempleado. Entonces, de esa manera, se explicaba que el mayor desempleo tenía que ver con más gente que estaba buscando, como dicen en este caso Boris Hummel, que el hecho de tener un salario mínimo vital y móvil muy alto hacía que la gente con menor calificación no le conviniera trabajar. Bien, después en el tránsito de los 90 a los 2000 tenemos el artículo de Salvia y Gutiérrez Ajeito. Salvia y Gutiérrez Ajeito. Entonces, este trabajo que versa sobre la estructura social en la Argentina, en el cambio de siglo, y ellos plantean que lo nuevo no termina de nacer. Entonces, ¿qué hace? A analizar los cambios que ocurrieron en la estructura del trabajo urbano argentino. ¿Por qué urbano? Porque recuerden que la fuente de estadísticas de empleo en la Argentina es la EPH, que es únicamente urbana. Entonces, vuelvo, eso fue como una digresión, ¿no? Casi todas las cosas que vamos a mirar, obviamente, excepto que lo miremos del CIPA, que mira solamente el empleo registrado, y ahí sí incluye todo tipo de sector, pero solamente el empleo registrado, porque ¿de dónde surge? Surge de las contribuciones patronales que se hacen a la FIP. En cambio, la encuesta permanente de hogares surge por el otro lado, no por la demanda de trabajo, sino por la oferta, es decir, surge de encuestas a los hogares, donde las personas de hogares urbanos de determinadas zonas del país cuentan su situación laboral y sus ingresos. Entonces, siempre va a haber diferencias entre uno y otro, porque en uno estamos hablando de la remuneración total, siempre que no quiera mentir, y en el otro solamente la remuneración registrada, ¿sí? Bueno, volviendo al artículo, aquí estoy mirando, tengo el televisor encendido, 52,1% la inflación en los últimos 12 meses, 41,8% en lo que va del año. Calzado e indumentaria, lo que más aumentó. Bueno, vuelvo a Salvia y Gutiérrez Ageitos. Salvia, ¿saben quién es? Agustín Salvia es el director del Observatorio de la Deuda Social, que es una institución que tiene la Universidad Católica Argentina, ¿no? Que siempre se han dedicado a seguir temas de empleo, distribución del ingreso y pobreza. Entonces, lo que trata de hacer este artículo es mirar cómo cambia la estructura del trabajo en la Argentina en el punto más alto del crecimiento que se dio bajo el régimen de convertibilidad, es decir, en la década del 90, versus la crisis económica del 2001-2002. Entonces van a analizar cómo varía la composición de la oferta de trabajo en términos del empleo formal, del informal y del empleo que está en el sector público, la calidad de los puestos de trabajo, así como el impacto en las brechas de ingresos, ¿sí? Es decir, en la distribución del ingreso. Entonces, ellos van a decir que el aumento de la pobreza y la desigualdad en Argentina durante las últimas décadas se vincula con los efectos regresivos
del programa de reformas estructurales asociados a la convertibilidad. Y que en general los investigadores dicen que el deterioro de la situación social tiene un impacto en el empleo generado, así como en materia de vulnerabilidad externa y de capacidad regulatoria del Estado. Van a ver que esta referencia es mucho de lo que van a decir Beccaria y Mauricio. Pero para otros autores, la fase de crecimiento económico, que implica crecimiento del empleo y caída de la pobreza, que se inaugura con la salida de la convertibilidad, genera cierto optimismo con una nueva matriz de desarrollo para la Argentina. Es decir, que va a haber un nuevo régimen de empleo con protección social, o bien un nuevo modelo de desarrollo, como escribieron alguna vez Demian y Nefa. Entonces, además del efecto que tiene directamente el crecimiento, ¿no?, sobre la creación de empleo, que efectivamente ha habido situaciones en la convertibilidad donde se dio crecimiento, pero sin creación de empleo, creación neta de empleo, en este caso hay un cambio en el rol del Estado, un cambio en las estrategias de los actores sociales, una fuerte recuperación del mercado interno y de la demanda agregada, como consecuencia de las políticas llevadas adelante por el propio Estado, que tenían como objetivo restablecer o mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, tanto activos como pasivos, es decir, de las jubilaciones. Entonces, lo que ellos van a plantear es que la estructura social del trabajo, además de por el propio crecimiento, va a estar alcanzada por un nuevo rol de control que obtiene el Estado sobre el registro laboral, sobre la reinstalación de una nueva normativa, la reinstalación de la normativa más cuidadosa del mercado laboral, sobre la reinstauración de políticas de salario mínimo y negociación colectiva de salarios, así como el cambio de comportamiento de algunos actores sociales muy relevantes en el mercado laboral, como los sindicatos. Entonces, lo que van a analizar ellos es que la demanda de empleo y sus efectos sobre la desigualdad social no son una función directa de las políticas macroeconómicas, sino que estas manifestaciones operan sobre los factores estructurales que remiten al régimen de acumulación y a la forma en que todos los agentes llevan adelante sus estrategias para las definiciones en términos del mercado laboral. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que se haya hecho con las instituciones, hay una nueva forma del mercado laboral que es heterogéneo y dual, como consecuencia también de factores externos como la globalización. Es decir, el régimen de acumulación está cada vez más direccionado más globalizado en realidad, y explica también la heterogeneidad estructural que existen en los países que no son desarrollados. Y que esa diversidad estructural o heterogeneidad estructural va a afectar el funcionamiento de los mercados de trabajo quizás con forma más importante que las propias regulaciones en las instituciones, el cambio de las regulaciones en las instituciones. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a evaluar el comportamiento de la estructura social del empleo en dos fases del proceso económico, 3 años
del modelo neoliberal del 88 al 2001 y 3 años posteriores a la crisis. Y nos dejó otra vez 3 años de crecimiento del 2003 al 2006. Que ellos van a denominar que esa etapa es una etapa de neodesarrollismo con tipo de cambio alto. Entonces, el supuesto teórico que utilizan o que ponen a prueba es que esta heterogeneidad estructural que implica segmentación de mercados y que surjan sectores económicos marginales al proceso de acumulación, no se eliminan en esta etapa de crecimiento, sino que terminan siendo bastante invariables. Entonces, si eso es así, este modelo macroeconómico instaurado a partir del 2003 no va a lograr convertir todo ese desempleo o empleo precario en lo que ellos llaman condiciones de empleo decente. ¿Qué quiere decir? Que finalmente lo que ellos van a postular es que por más que se mantenga la tasa de crecimiento del 2003 a 2007, que implique incrementos en el empleo agregado, por ende que caiga la desocupación y por ende mejore la calidad del empleo o la distribución del ingreso, eso va a suceder en los sectores más dinámicos y no va a alterar la heterogeneidad sectorial ni la segmentación laboral que hace que algunos accedan y otros no, y que mantenga algunos sectores en condiciones marginales. Es súper interesante el artículo. Así como triste, ¿no? Bien. Y Senda es el artículo que va a mirar la parte más reciente. Este es como una revista de divulgación que va a hacer un balance, primero va a hacer un balance de la situación del mercado de trabajo en los últimos 4 años. Esos 4 años empiezan en el 2003. Van a hacer un raconto de los cambios de legislación en términos laborales que se dan entre el 2003 y el 2007. Y al final hay una entrevista a Marta Novick, que fue durante muchos años trabajó en el Ministerio de Trabajo, en la parte de estudios técnicos sobre esto, y otro, que son interesantes pero que no los lean, esa parte pueden obviarla, y lo mismo a Martín Jurés, que trabaja en la CTA, que la CTA también tiene, la CTA es la Confederación de Trabajadores, que también tiene un centro de investigación relacionado con la temática del empleo. Un instituto de formación. Entonces, esas 2 entrevistas no las van a leer, esa parte la obvian, pero sí van a leer los temas de debate y la legislación, que es una muy buena síntesis de los cambios en la legislación y ágil de leer sin estar referenciando qué ley y todas esas cosas. Entonces, ¿qué van a ver? Que efectivamente a partir de la salida de la convertibilidad hubo un alto ritmo de creación de puestos de trabajo,
Para eso, para mirar cómo funciona el mercado de trabajo, ellos van a armar un índice que le llaman el índice global de las condiciones de trabajo, que lo elaboran ellos mismos. Este índice tiene 3 dimensiones: cantidad de empleo, calidad y el salario. Van a ver que hay un sector de metodología donde explican cómo es. Cómo es que se calcula ese índice. Entonces, ellos van a combinar esos indicadores para armar este índice y van a hacer categorizaciones o reflexiones sobre cada uno de, digamos, cómo es su evolución. Entonces, lo más importante que pasa a partir de la salida de la convertibilidad es que aumenta la cantidad de empleo. Allí es donde están los mayores avances de este periodo. Aumenta la cantidad de empleo y además cambia la elasticidad de empleo del producto. Es decir, que hay una modificación que hace que por cada incremento del PBI la cantidad de puestos de trabajo creados se incrementen en relación a otros periodos, ¿no? Como la elasticidad que hacen en micro 1. Y este alto crecimiento del empleo en relación al producto, para ellos obedece a 3 procesos. Por un lado, el abaratamiento de la fuerza de trabajo, en términos de dólares, ¿no? Es decir, el empleo se hizo relativamente más barato que el capital tras la devaluación de la moneda. Genera una nueva estructura de precios relativos que permite que se recuperen más rápido aquellos sectores de la producción más trabajo intensivos. Esa es el segundo hecho, ¿no? Íntimamente relacionado con el anterior. Y también a la elevada capacidad ociosa existente en la economía al momento de salir de la convertibilidad. Y además, no solamente crece más el empleo en relación al producto, es decir, cambia la elasticidad, sino que es diferente la forma en que crece el empleo en los sectores de la economía. Es decir, que los sectores más dinámicos son distintos a los que han sido los sectores dinámicos en términos de creación del empleo en la convertibilidad. Entonces, los servicios fueron los que en la convertibilidad crecieron por encima del promedio de la economía, el empleo en los servicios, pero ahora son los sectores productores de bienes. Y dentro de los sectores productores de bienes, la construcción, las actividades primarias y la industria manufacturera. Pero, si bien creció mucho el empleo, las mejoras en la calidad del empleo, ellos señalan que son bastante limitadas. ¿Por qué? Y porque sigue habiendo un importante porcentaje de trabajadores asalariados no registrados, a pesar de que obviamente sí cayeron algunas otras formas de empleo de remuneraciones mucho más precarias, como por ejemplo todo lo que tenía que ver con los planes de empleo. La desigualdad en la distribución de los ingresos laborales bajó. Pero sin embargo todavía se mantienen en niveles inferiores a los mejores momentos de la década del 90. Y otro punto crítico es la evolución de los salarios. Este esquema, ellos dicen, este esquema de tipo de cambio alto contribuye a que se genere mucho crecimiento y mucho empleo, pero la caída en los salarios reales con la devaluación fue de cerca del 30%, lo que implicó de manera directa una transferencia de la proporción de los asalariados, de la ganancia de los asalariados al beneficio de los empresarios, que además se fue incrementado por el plano financiero. Y que luego recién luego de 4 años de crecimiento importante,
se logra revertir esta caída inicial de los salarios del 30%. Entonces ellos dicen, las remuneraciones recién están al nivel del 2001 y están por debajo del promedio de la década de los 90. Una pregunta, Entonces, profe. sí, ¿En qué año se publica este artículo? Porque decía 2007. recién en 2007 las remuneraciones recién llegan a nivel de 2001, entonces. Exacto. Ahí va, gracias. Fíjate que ahí algunas cosas, algunas consideraciones las hacen en relación al primer trimestre del 2007 y otras en relación al 2006, a fines del 2006. ¿Por qué? Porque después van a hacer toda una sección que tiene que ver con el poder adquisitivo de los salarios. Y ahí, en esa parte, en esa sección, van a mirar los salarios versus los precios desde el 2003 hasta fines del 2006. Entonces, van a decir que en términos generales, independientemente del nivel educativo, del sexo o de la edad, los ingresos crecieron para todos los trabajadores, pero el ritmo en que se fue recuperando el poder adquisitivo fue diferente en los distintos grupos. Los asalariados del sector público, por ejemplo, que estaban rezagados en relación a los asalariados del sector privado, debido al congelamiento de los salarios del sector público en la crisis de la convertibilidad, incluso recibieron rebajas en el gobierno de la Rúa, al 13%, tardan más en empezar a recuperarse. También es muy gracioso que van a criticar en este mismo artículo qué pasa con el IPC. Acuérdense que en el 2007 es cuando empieza a haber modificaciones o en términos del índice de precios del consumidor oficial y aparecen mediciones alternativas. Entonces acá van a cuestionar si en realidad la medición del poder adquisitivo en términos reales debiera hacerse o no a partir del índice de precios oficial. Entonces, ellos, ¿qué van a concluir? Que hay un crecimiento sostenido de la economía, pero que los esfuerzos en términos sociales deben concentrarse en la búsqueda de mejorías o de mejoras en los aspectos que hacen a la calidad del empleo y a los ingresos de los trabajadores. Entonces, ellos dicen, dado que ya llegamos a una situación donde cayó la desocupación, que era el principal problema, están dadas las condiciones para mejorar los salarios. Y luego van a repasar las modificaciones que hubo en materia de legislación laboral, que es como un breve resumencito de lo que van a leer después en NEFA. Entonces, ¿cuáles son las principales reformas que hubo con la salida de la convertibilidad en términos del mercado laboral? Primero, el aumento del salario mínimo vital y móvil. Después de estar casi congelado durante 10 años, a partir de julio del 2003, si no recuerdo mal, se empieza a incrementar el salario mínimo vital y móvil de manera periódica. Lo mismo sucede con las jubilaciones mínimas. Esto sin tener una regla que después se empieza a aplicar y que es la que ahora se modificó, ¿no? Y también se incrementan las asignaciones familiares.
Los aumentos salariales que se dieron con la salida de la convertibilidad, muchas veces para mantener el poder adquisitivo fueron de sumas fijas, ¿no? Que al ser una suma fija igual para bastantes estratos, genera como, incluso en el sector privado se dieron de esa manera, generan digamos, que se aplane muchas veces la pirámide de los salarios. Entonces, otra cosa que empieza a pasar es que estos incrementos salariales de suma fija, que dados como una cosa aparte, no incorporados al básico, luego se empiezan a incorporar al básico. ¿Por qué es importante que se incorporen al básico? Porque ahí empiezan a contar sobre otro tipo de factores del componente del salario, como por ejemplo las asignaciones familiares. Y también, obviamente, repercuten en las retenciones que se hacen al sistema de seguridad social, ¿no? También se fomentó la negociación colectiva. A través de distintas medidas se generó nuevamente el incentivo a que las negociaciones de los salarios no sean individualmente por empresas, sino a través de los sindicatos para todo el sector. También se suspendieron los despidos sin justa causa, bueno, siempre estuvieron suspendidos, pero además se agregó la doble indemnización. Se tenía que pagar doble indemnización, hacia tanto la tasa de desempleo baja el 10%. También se modifica la ley de quiebras y algunas limitaciones a las potestades que tiene el empleador, lo mismo que la derogación de la ley Banelco, que es la que hizo que Chacho Álvarez renunciara a la vicepresidencia. Modificaciones en el impuesto a las ganancias, que hacen incrementar los salarios, el límite a partir del cual se paga el impuesto a las ganancias. Y aparece la modificación al régimen previsional. En el 2010, el 2007, ya, marzo del 2007, se introduce la primera reforma importante, que después termina con nuevamente, que el Estado tome de vuelta el régimen de capitalización, pero la primera reforma importante tiene que ver con que las personas que estaban en las AFJP, en el sistema privado, pudieran volver al sistema de capitalización, algo que estaba prohibido. Y luego ya sabemos que termina con la efectiva estatización del sistema de capitalización. Bueno, estas que son como la historia a lo largo del tiempo, nos quedó ver la visión de largo plazo, que es Beccaria y Mauricio. Beccaria de Esquivel, Beccaria de Berlín, Beccaria de Grossman. Beccaria y Mauricio, mercado de trabajo, desigualdad en la Argentina, un balance de las últimas 3 décadas. Es un artículo del 2017 que recopila gran parte del trabajo que venía haciendo Beccaria. Se dedicó siempre a estos temas. A pasar de ese título ampuloso, es un artículo bastante corto, así que no se estresen. Que va a ser, si bien habla de las últimas 3 décadas, va a ser bastante énfasis en la salida de la convertibilidad.
¿Qué dicen ellos? Durante la primera década del actual siglo, perdón, se registró un crecimiento económico súper elevado que tuvo una importante repercusión o una contracara en el mercado de trabajo, donde se incrementó el empleo y se mejoró la distribución del ingreso. Y ello contrasta fuertemente con lo que había sucedido la década anterior. Pero a partir del 2007, que es donde termina el artículo de Senda, se empieza a evidenciar un debilitamiento en los equilibrios macroeconómicos que hacen que a su vez la tasa de crecimiento de la economía se vuelva más lenta o incluso errática, recuerden que en el 2009 baja, y en paralelo y como consecuencia, los indicadores del mercado de trabajo y de mejoras en la distribución del ingreso se ralentizan significativamente. Entonces, lo que van a analizar son las tendencias y los determinantes de las mejoras o no en el mercado de trabajo, así como en la distribución del ingreso y la pobreza, de las décadas del 90 hasta el 2017. ¿Cuál es como su preocupación? Que la salida de la convertibilidad generó un montón de condiciones sociales mejoradas y en relación a la década del 90, que vuelven a ser volátiles en la segunda década del presente siglo. Pero lo vamos a ver con detalle, un poco más de detalle la clase que viene, porque tengo una alergia que me hace que me pica la garganta tremendamente, me pica la nariz, la garganta, estoy re molesta. Entonces, la clase que viene, ¿qué vamos a hacer? Ahora les voy a pasar los indicadores del mercado laboral, algunos de los que estuvimos viendo, y vamos a mirar este de Beccari y Mauricio, vamos a mirar Beccari, Galini y Nefa, el de Nefa sobre todo, que es enorme, no piensen si lo están leyendo, que no vamos a ver el detalle de cada una ley, cómo se modificó, sino como tener grandes patrones de cuándo fueron los momentos de más y menos flexibilidad en el mercado laboral y sus consecuencias. Y luego, por último, vamos a ver los artículos de Lidenboim y Pla, que hablan sobre la pobreza y la desigualdad. Entonces, les voy a pasar ahora, mirando qué exactamente, les voy a pasar los datos de empleo, desempleo y pobreza. Ay, no guardé este indicador, me quiero matar. Y lo de distribución funcional del ingreso, que lo acabo de cerrar y no lo bajé. Ahora lo busco. Bueno, ¿alguna consulta? Creo que no, profe. Me asusté. ¿Qué tal? Solamente que me parece que es muy triste el día de inflación y pobreza, indigencia. Viste, es tremendo. Cuando lees estas cosas, No, ganas de llorar. sí. Solo eso. Es terrible. Sí, además como quería ver unas cosas, tenía aprendido acá y estaba mirando los datitos de inflación, tremendo. Pero bueno, justamente por eso tenemos que estudiar estas cosas para desarrollar ideas que nos permitan salir de esta trampa, ¿no? Y que quizás uno de los objetivos también de la materia es un poco replantearse esto, ¿no? Porque a veces vemos cosas como tan teóricas que estamos un poco más abstraídos de la situación general, más allá de lo que vemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero a veces cuando lo ves en números agregados es fuerte.
Bueno. Si tienen algo, los escucho, si no nos vemos el lunes y ya, ahora antes de irme de acá, les voy a pasar el material, así ya lo tienen. Bueno, y otra cosa es vayan a votar contentos, sea cual sea su decisión, pero voten, que es una de las cosas donde, no sé, más importantes que tenemos que cuidar en este país. Por más que llueva, ¿no? Vayan a votar igual. Que es una obligación, pero fundamentalmente es un derecho que tenemos. Bueno, nos vemos el lunes, ahora les paso eso y buen fin de semana. Gracias igualmente, profe. Chao, profe, gracias. Adiós.